Estimada rectora, doctora Milagros Morgan Rosas, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Dayanira Quichis. Junto con mi equipo hablaré de una realidad poco visible pero muy presente en nuestras aulas: la experiencia de los estudiantes con discapacidad. Comencemos por el área de transporte y el ingreso exterior de los buses en su sede de Chorrillos. La zona donde los estudiantes bajan es un espacio abierto, muy congestionado y expuesto al tráfico constante, sin señales visuales claras ni áreas que reduzcan el ruido. Las discapacidades del desarrollo y del procesamiento sensorial, como el autismo o el TDAH, son poco visibles socialmente. Como no muestran signos físicos evidentes, el entorno suele asumir que el estudiante puede manejar la sobrecarga de estímulos igual que una persona neurotípica. Sachs sobre esto destaca la importancia de entender la organización cerebral diferente de cada persona y evitar juzgar sus crisis sensoriales como comportamientos disruptivos. Por ello, proponemos crear espacios techados intermedios con barreras naturales frente al ruido, además de pictogramas fáciles de leer y muy visibles alineados con la guía del campus. Así, la universidad asegura la capacidad de sentidos, imaginación y pensamiento, permitiendo que el estudiante neurodivergente acceda en condiciones sensoriales iguales y evitando que se agote su energía mental desde el principio. Pasando al siguiente ejemplo, visualizamos la biblioteca y la sala de estudios. Estas tienen mesas abiertas y compartidas, lo que facilita distracciones involuntarias, tanto visuales como auditivas. El lugar no tiene separadores acústicos. Usa luces fluorescentes directas, lo cual dificulta el procesamiento sensorial de las personas neurodivergentes. No cuenta con áreas separadas para que los estudiantes puedan autorregularse, además. Como dice Sachs y Tovar, existe un prejuicio según el cual estudiar en silencio es una mesa abierta, es algo que todos pueden hacer si se esfuerzan bastante. Para solucionar esto, proponemos módulos semi-privados con paneles acústicos cubiertos de fieltro para bloquear ruidos visuales y auditivos, cambiar las lámparas de mesa individuales con luz cálida y regulable, y crear al lado un espacio cerrado llamado Quiet Rooms, con asientos que se mecen, texturas táctiles para autorregularse y aislamiento total del ruido. Así, garantizamos la capacidad de afiliación, pues estudian junto a otros cuidando sus propias necesidades sensoriales, teniendo libertad de elección sobre cómo afrontar las exigencias académicas. Para finalizar, se presenta el diagnóstico de una sección de un sílabo universitario. Como se puede observar, el formato del sílabo es plano y denso. Carece de alternativas visuales, organizadores gráficos o formatos de fácil lectura. Teresa Tovar señala que la escuela y la universidad tradicionales operan bajo una lógica homogeneizadora que asume a un estudiante promedio. El documento no contempla fechas de entrega variables ni mecanismos de flexibilidad temporal para estudiantes con ritmos de procesamiento lento, ansiedad generalizada o bloqueos ejecutivos. Como indica Agustina Palacios, la discapacidad no reside en la deficiencia de la persona, sino en el fracaso de la sociedad o, en este caso, de la planificación de la asignatura para diseñar entornos adecuados. La rigidez del calendario y la ausencia de adaptaciones evidencian que el curso opera bajo el modelo médico rehabilitador, en el que el estudiante debe rehabilitarse o esforzarse el doble para adaptarse al ritmo impuesto por la universidad. Martha Nussbaum argumenta que para que una persona tenga libertad real de desarrollarse, se requiere la conjunción de sus facultades internas con las condiciones del entorno, en otras palabras, las llamadas capacidades combinadas. Para transformar este sílabo en una herramienta neuroinclusiva y justa, nosotros proponemos incorporar los 3 elementos del desarrollo universal para el aprendizaje, o DUA. En el apartado "¿Qué aprender?" sugerimos diseñar una versión del sílabo con lectura fácil, el uso de pictogramas de apoyo cognitivo y un mapa visual o infografía del cronograma del curso.
Esto promueve la accesibilidad universal y el principio de no discriminación. Como menciona Bergaglio, para el segundo elemento, cómo aprender, proponemos modificar la sección llamada X para permitir la entrega de tareas en múltiples formatos. Finalmente, en el apartado ¿Por qué aprender?, recomendamos declarar explícitamente en el sílabo los canales institucionales para solicitar ajustes razonables de manera sencilla, para reducir la ansiedad social del estudiante. Quiero presentar mi propuesta para favorecer la inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva. En muchos de estos casos, las principales dificultades no se deben a la discapacidad en sí, sino a que la información se transmite únicamente de manera oral. Los recursos audiovisuales no cuentan con subtítulos y los docentes no siempre utilizan estrategias de comunicación accesibles. Estas son barreras comunicacionales, sensoriales e incluso hasta actitudinales que limitan mucho la participación de de los estudiantes. Desde el modelo social de la discapacidad se entiende que el problema no está en la persona, sino en un entorno que todavía no responde a sus necesidades. Por ello, propongo que todas las aulas cuenten con subtítulos automáticos en tiempo real durante las clases y que los materiales audiovisuales incluyan subtítulos y transcripciones. Estas medidas mejoran la accesibilidad y constituyen un ejemplo de diseño universal, ya que benefician no solo a los estudiantes con discapacidad auditiva, sino también a cualquier persona que pueda necesitar otras formas de acceder a la información. Asimismo, cuando un estudiante lo requiera, la universidad debería brindar un intérprete de lengua de señas peruanas, como un ajuste razonable que garantice su participación en igualdad de condiciones. También propongo la capacitación constante de los docentes en estrategias de comunicación inclusiva, como hablar siempre frente al estudiante, vocalizar con claridad, respetar los turnos de intervención y complementar las explicaciones orales con apoyo audiovisual. Estas propuestas buscan que todos los estudiantes tengan oportunidades reales para aprender, participar y desarrollar sus capacidades, tal como plantea el enfoque de capacidades de Morton Nussbaum. Ahora presentaré nuestra propuesta para favorecer la inclusión de los estudiantes con discapacidad motriz dentro del aula. Desde el modelo social de la discapacidad entendemos que las principales dificultades no están en la persona, sino están en un entorno que todavía presentan barreras físicas que limitan su participación. Es por ello que proponemos que todas las aulas cuenten con accesos completamente accesibles, como rampas cuando sean necesarias, puertas amplias y pasillos libres de obstáculos que permitan el desplazamiento seguro de los estudiantes que usan silla de ruedas, muletas o cualquier otro apoyo para su movilidad o su desplazamiento. Además, el mobiliario debe responder a un diseño universal, ¿no? Por ello, proponemos incorporar mesas regulables en altura y espacios suficientes entre las filas para que cualquier estudiante pueda desplazarse y elegir también libremente dónde desea ubicarse, ¿no? Bueno, sabemos que cada estudiante tiene necesidades particulares, por eso cuando sea necesario la universidad debe implementar ajustes razonables como asignar aulas cercanas al ascensor, proporcionar mobiliario adaptado o reservar espacios que faciliten la movilidad y la participación durante las clases. Asimismo, la inclusión también depende del rol del docente. Es importante que se organicen actividades en las que todos puedan participar, se respeten los tiempos de desplazamiento y promueva un trato basado en el respeto. Como señala Oliver Sacks, muchas veces las personas con discapacidad enfrentan prejuicios o son definidas únicamente por su condición, por sus limitaciones. Es por ello que el aula debe reconocer primero a la persona y valorar sus capacidades. En el contexto universitario, la falta de visibilidad de la discapacidad visual se disfraza muchas veces de paternalismo. Históricamente, las personas consideradas baja visión se han enfrentado a un trato caritativo que subestima sus verdaderas habilidades, asumiendo erróneamente que no pueden participar de manera activa en el entorno académico y social. Bajo los lineamientos del modelo social de la discapacidad, la ceguera o la baja visión no son el déficit que impide el aprendizaje. El verdadero obstáculo son las barreras que impone el entorno mal diseñado. En el caso de la discapacidad visual,
eh, se identifican graves barreras comunicacionales, como la entrega exclusiva de textos impresos o el uso de pizarras sin audiodescripción, así como las barreras arquitectónicas derivadas de la falta de señalización de braille o pisos táctiles para la orientación independiente. Para revertir esta exclusión y diseñar un aula verdaderamente justa, es necesario aplicar el enfoque de capacidades de la filosofía Martin Nussbaum, el cual sostiene que no basta con permitir la matrícula del estudiante para trabajar legal, sino que se debe generar las condiciones para garantizar su libertad real para aprender y ser. En el entorno académico, esto significa promover la capacidad de sentidos, imaginación y pensamiento, garantizando que el estudiante tenga acceso a la misma literatura y a los mismos logros intelectuales que el resto de sus compañeros, mediante las herramientas tecnológicas adecuadas. Asimismo, se debe fomentar su razón práctica, asegurando que el entorno que le permita decidir cómo desenvolverse, manteniendo manteniéndose con toda seguridad e independencia para ser el protagonista y el autor de su propia vida universitaria. Finalmente, la propuesta en el aula inclusiva debe materializarse mediante la accesibilidad y el diseño universal y los ajustes razonables. Para asegurar la accesibilidad, el entorno físico debe contar obligatoriamente con elementos como señalización táctil y braille, lo cual es una medida general que permite al estudiante con discapacidad visual desenvolverse de forma independiente. En cuanto al proceso de enseñanza, se debe aplicar el diseño universal. Por ejemplo, el docente debe verbalizar todo lo que proyecta o escriba en la pizarra y entregar los materiales en formato digital accesibles desde el inicio, beneficiando a todos los alumnos sin necesidad de adaptaciones especiales. Invertir en un campus neuroinclusivo no es un acto de caridad, es fortalecer la excelencia de la UPC como el líder en la educación innovadora peruana. Al crear estas capacidades combinadas en las que el talento del estudiante se une a un entorno accesible, no solo cumplimos con la ley vigente, sino que también nos convertimos en un claro ejemplo de inclusión. Hagamos de la UPC un lugar donde la diversidad no solo se acepte, sino que se fomente activamente. Muchas gracias.